Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a tratar un tema delicado. ¿Hasta qué punto en los archivos secretos del Vaticano se ocultan manuscritos sobre naves y alienígenas? Esta cuestión fue tratada y descubierta por un misterioso profesor ruso que tuvo la oportunidad de extraer grandes revelaciones, demostrando así que la religión no siempre se centra en la fe, sino también en los grandes descubrimientos que cambian el mundo. Bienvenidos a Rimbel 35. Bueno, el protagonista de esta historia fue un profesor ruso llamado Heinrich Mafrikievich Ludwig. En los años 20 fue un importante arquitecto, filósofo y experto en lenguas antiguas. Concretamente se dice que hablaba unos 20 idiomas, entre ellos lenguas muertas como el sumerio, egipcio, maya. Y parece ser que el Vaticano, gracias a sus grandes conocimientos, confió en él y le permitió acceso libre a toda la documentación privilegiada en sus bibliotecas kilométricas, plagadas de manuscritos, papiros e impresiones de siglos pasados que contenían información alucinante sobre la visita de seres extraterrestres desde lo más antiguo. Luego os cuento lo que encontró ahí, pero antes quisiera revelaros lo que le pasó a este pobre hombre mucho después, concretamente en 1938, cuando fue perseguido por el régimen de Stalin y finalmente encarcelado. Parece ser que lo traicionó su propia esposa. Fue acusado, supuestamente, de ser un agente del contraespionaje del Vaticano. ¿Sabéis dónde le metieron? Pues en los famosos y terroríficos gulags rusos. Sí, los gulags, los campos de trabajos forzados en donde cientos de personas fallecían explotadas de forma inhumana, expuestos a las bajas temperaturas y unas condiciones de vida muy deficientes. Aquí podéis ver unas fotografías del profesor Ludwig, probablemente tomadas al ser fichado y antes de ingresar en el terrible Gulag. Bueno, ¿qué descubrió este hombre? ¿Por qué fue enviado a un Gulag? ¿Tan fuertes habían sido sus vínculos con el Vaticano que suscitó esas acusaciones en su país? ¿Y por qué regresó ahí sabiendo que podría levantar sospechas bajo el régimen de Stalin? Lo cierto es que el profesor Ludwig había entrado en los años 20 en lo más profundo del Vaticano y se había topado con un panorama impresionante. Recorriendo las interminables galerías eclesiásticas, lo cual es decir mucho porque ahí habían unas 53.000 estanterías con 35.000 volúmenes de catálogos y documentos, pertenecientes a 12 siglos atrás, o sea, auténticas joyas de la antigüedad, con secretos que podrían cambiar el curso de la historia humana. Y en medio de todo aquello, Ludwig se encontró con evidencias de visitas extraterrestres, manuscritos egipcios, mesopotámicos y hasta mayas, en donde se hablaba del origen de sus civilizaciones en manos de estos seres misteriosos que habían instruido a los primeros humanos en todas las artes, la escritura, la ingeniería, la agricultura, la astronomía. Encontró símbolos que designaban naves y trajes alienígenas, pero también registros históricos del uso de armamento nuclear en la protohistoria. Incluso señaló haber visto cómo los alienígenas habían derretido el muro de una fortaleza babilónica con una poderosa fuente calórica. Es decir, para derretir la piedra se debe emplear una fuente calórica entre los 800 y los 1200 grados. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tecnología estamos hablando? También, analizando esos manuscritos, llegó a la conclusión de que las pirámides egipcias eran máquinas de energía y no templos funerarios, como se pretende hacernos creer oficialmente por la arqueología. Es decir, la construcción y distribución de las pirámides servía para regeneración de tejidos y órganos y otros usos de tipo energético, que estos seres, estas entidades alienígenas les habían enseñado a efectuar
todos estos rituales y estos conocimientos científicos a los seres humanos. Ludwig, afortunadamente, no terminó sus días en el Gulag. Logró salir, probablemente liberado, para servir al progreso científico, ya que de 1941 a 1943 patentó hasta 17 inventos de tipo militar. Y en 1960, Ludwig llegó a dar incluso conferencias sobre sus descubrimientos. Falleció en 1973, dejando a muchos sin las herramientas ni las revelaciones de todo lo que había descubierto. Ahora, cada vez se han sabido más cosas sobre el Vaticano y sus importantes compilaciones en sus secretas bibliotecas, que confirmarían que Ludwig llevaba razón. En 2016, gracias a Julian Assange y su plataforma de Wikileaks, se publicaron miles de correos electrónicos entre John Podesta y otros personajes de alto nivel. Entre estos mails se reveló uno que mantenía correspondencia Podesta con el exastronauta Edgar Mitchell. Y este último le reconocía en esas cartas que el Vaticano es actualmente quien más sabe de los extraterrestres en el mundo. En esas misivas secretas, Mitchell le confesaba a Podesta, que era, recordad, el jefe de campaña de Hillary Clinton. Decía el exastronauta que estaba seriamente preocupado por una inminente guerra en el espacio que se desarrollaría muy pronto y que implicaría Rusia, Estados Unidos y China. Y sabía que los extraterrestres querían ayudar para evitarla, pero no podían intervenir. En una parte de esas cartas, Mitchell dice que está a punto de reunirse con su colega católico Terry Mansfield para ahondar sobre los secretos del Vaticano y saber hasta qué punto llegaba a conocer de esta inminente batalla. El caso es que muy poca gente sabe que el Vaticano posee innumerables observatorios astronómicos o incluso satélites como el reciente Siloé, activado hace ya unos 10 años. La función principal del Siloé consistiría en detectar posibles naves extraterrestres, o eso es lo que dicen. Lo que muchos también ignoran es que incluso el Vaticano se ha interesado vivamente por el tema de los Anunnaki, sí, como es el caso del ya fallecido cardenal Conrado Balducci, quien mantenía un fuerte vínculo con el investigador ruso Zecharia Sitchin. Aquí puedes ver las imágenes, a saber de qué hablaban. Y sin ir más lejos, en febrero de 2020, la Santa Sede impartió una conferencia que denominaron El universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones. Esto se celebró en la parroquia de Santa Ana, en pleno centro de la Santa Sede. Una conferencia hablando de ovnis y extraterrestres, algo que parece imposible, pues ahí está. Se sabe que existe una fuerte y estrecha relación entre el Vaticano y estos temas. Incluso podríamos hablar del encuentro con alienígenas que tuvo el Papa Juan XXIII. Tuvo un extraño contacto con un ser de baja estatura que descendió de una nave justamente en los jardines de la residencia papal, donde el Papa estaba en esos momentos paseando con una persona de su confianza, que fue testigo de toda la conversación que tuvo con ese alienígena. Y eso está muy documentado, amigos. O sea que ha habido muchísimas interacciones de la Santa Sede con el tema extraterrestre. Y os podría decir a título personal de la gran cantidad de gente sensitiva que me ha comentado que ha tenido experiencias de viajes astrales en donde han intentado acceder a esas bibliotecas subterráneas del Vaticano y nunca han conseguido traspasar hasta cierto punto donde se les aparecía un ente, una entidad que les decía: hasta aquí podéis llegar, ya no vais a entrar, ni vais a poder ver lo que hay aquí. Bueno, o sea que ahí no solamente hay guardias físicos, sino también guardias en el astral. Esto ya es la releche, amigos. Eso es lo que a mí me han contado como mínimo 6 personas. Todas ellas de mucha confianza y que no tengo por qué dudar de su palabra. Todas me han dicho lo mismo. No han conseguido entrar porque siempre se han encontrado ahí a un ser que les ha barrado el paso.
¿Qué es lo que esconde el Vaticano en sus registros históricos más antiguos? Yo no tengo ninguna duda de que conocen muchísimo más de lo que los propios militares creen que son capaces de conocer a través de sus ovnis estrellados y tecnologías inversas. Creo que el Vaticano, en muchos aspectos, quizás más filosóficos, saben aún más. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, esperando que este vídeo de hoy os haya gustado. Un abrazo para todos. Chao.